450 pies sobre segundos. Y con un ángulo de elevación de 30 grados sobre la horizontal. Calcular su posición y velocidad de 8.5 segundos después. La altura máxima alcanzada, el tiempo requerido para alcanzar la altura máxima y el alcance. Entonces, esos son los 4 incisos que se deben de resolver ahí en ese problema, pero me interesa este problema por la velocidad. Dice que se dispara con una velocidad inicial de 450 pies sobre segundos. ¿Sí? Entonces, decimos acá, esa velocidad se debe de convertir a metros sobre segundos. Entonces, venimos y colocamos 450 pies sobre segundos. Y acá, pues observamos de que lo único que vamos a convertir son los pies, porque segundos ya ambas medidas lo tienen. Entonces, ahí no hay necesidad de convertir los segundos, únicamente los pies. Entonces, abajo los pies para poder eliminar. En la parte de arriba irá metros entonces. Y decimos aquí, el factor de conversión es 1 metro, tiene 3.28 pies. Y entonces se hace ahí esa división. Se dice 450 dividido 3.28. Y eso nos da como resultado 137.90. No, 137.20. 19. Sí, está bien el 20. 137.20. Muy bien. Y ahí ya es metros sobre segundos. Ahora, si ven, y tal y como yo se los había dicho, ¿verdad? El problema no les pide que calculen las componentes, pero ustedes ahora ya saben que las componentes son necesarias para poder trabajar. Entonces, primero vamos a calcular las componentes. Entonces, la velocidad en X primero. Entonces, velocidad en X es la velocidad por el coseno del ángulo. Específicamente aquí sería 137.20 por el coseno de 30 grados. Y para la velocidad inicial en Y es 137.20 por el seno de 30 grados. Se hace ahí esas operaciones, entonces 137.20 coseno de 30. 118.82. Muy bien, 118.82. Y el otro es 137.20 por el seno de 30. 68.6. 68.6. Y ambos, pues en este caso, ambos son metros sobre segundos. Entonces, ahí ya tenemos las componentes y ya podemos comenzar a trabajar. Entonces, vamos a ir con el inciso A. Primero nos dice que calculemos la posición. Entonces, primero vamos a calcular la posición. Y voy a colocar, miren ahí, en T igual a 8.5 segundos. ¿Sí? Este inciso dice posición y velocidad, pero debemos de calcular uno de ellos primero, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahí con la posición. Y recordamos de que aquí
La posición se refiere a cómo va el objeto horizontalmente y también cómo va verticalmente. Es decir, qué distancia ha recorrido y a qué altura se encuentra. Entonces, horizontalmente la llamamos X y es la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Y con respecto a ese tiempo de vuelo, pues ya aclaramos que en esta parte de posición lo hacemos con el tiempo que se les está dando. Entonces aquí la velocidad en X es 118.82 y eso lo multiplicamos por 8.5, que es el tiempo que se nos está dando en ese inciso. Entonces se hace la multiplicación, 118.82 por 8.5, y ahí sale, 1009.97. muy bien, y esto es metros. Entonces ahí ya está horizontalmente. Horizontalmente entonces, el objeto está a una distancia de 1009.97 y ahora verticalmente es la altura. Entonces, con cuestión a la altura, la ecuación es la velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado y dividido 2. Entonces, acá, el tiempo al cuadrado y dividido 2. Bueno, entonces comenzamos a resolver y sustituimos nuestros datos. Primero, la velocidad inicial en y es 68.6. Por el tiempo es 8.5. Menos la gravedad es 9.8. Y de ahí va el tiempo al cuadrado, que es 8.5 al cuadrado, dividido 2. Entonces, aquí hacemos la división, perdón, la multiplicación primero. Entonces decimos que la altura es igual a 68.6 por 8.5. Eso nos da 583.1 metros. Copio 9.8 y primero resolvemos ahí la potencia. 8.5 al cuadrado. Cuando veas el nuevo empaque de sopas Maggi, vas a decir. Y eso nos da 72. 72.25. Muy bien, 72.25. Y copiamos ahí ese dividido 2. Seguimos. Descopiamos 583.1. Y ahora hacemos la multiplicación de 9.8 por 72.25. Y ese resultado nos da 708.05. Ahí dividido entre 2. Bien. Descontinúo. Decimos acá la altura es igual. Siempre se sigue copiando acá 583.1. Y ahora sí, hago la división de 708.05 dividido 2. Y eso nos da 354.03. Y por último, se hace la recta. Es 583.1 menos 354.03. Y ahí obtenemos como respuesta 229.07 metros. Muy bien. Eso quiere decir de que el objeto en relación a su posición se encuentra
a 1009.97 metros de donde inició y a una altura de 229.07 metros con respecto al suelo. Entonces, ahí está la posición. Ahora, la otra parte que dice la velocidad. Entonces, ahora vamos a calcular ahí la velocidad. Y con respecto a esto, dijimos de que la llamamos velocidad resultante. Entonces, ahí, la velocidad resultante está compuesta por las dos velocidades que conocemos. Para la velocidad en X, que es constante, tomamos el mismo valor de la componente, que es 118.82 metros sobre segundos. Esa es la velocidad en X. Ahora, la velocidad en Y sí va a tener un cambio debido a la gravedad. Entonces, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Y resolvemos aquí. Velocidad final en Y igual. La velocidad inicial en Y es 68.6. Menos 9.8 por 8.5, que es el tiempo que nos está dando en ese inciso. Acá, primero hacemos la multiplicación. Ochenta y 3.3. Muy bien. Y después hacemos la resta. Y aquí nos queda 14.7. Pero ese 14 nos queda negativo. Negativo. Muy bien. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué esa velocidad nos está quedando negativa? ¿Será que hay algún error en el cálculo? ¿O está correcto? ¿O qué pasó? La explicación a esto es bien sencilla. Resulta que el objeto, pues, tiene esta trayectoria, ¿verdad? De tal manera, pues, de que este objeto en algún momento va a llegar a una altura máxima en donde su velocidad en Y es 0. Y de ahí comienza a descender y entonces su velocidad va aumentando de nuevo. Entonces, lo que sucede en este, y lo vamos a comprobar aquí cuando calculemos el tiempo, cuando ustedes lo hagan, porque ya se acaba el tiempo de la clase. Entonces, ese 8.5 segundos ha de ser superior a lo que tarde el objeto en subir y en llegar a la altura máxima. Y esta ecuación que tenemos aquí, velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, únicamente está siendo basada en lo que está subiendo, ¿sí? No está tomando en cuenta la otra parte. Entonces, como no lo toma en cuenta, por ello es que acá nos está dando este valor negativo. ¿Eso qué significa? Que esa velocidad final no está en la primera parte del movimiento, sino que ya está cuando el objeto está descendiendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando en esta velocidad nos dé un signo negativo, ¿verdad? Esa es la explicación. Es negativo porque ya la velocidad ya va descendiendo el objeto. Ahora vamos a calcular la velocidad resultante como tal. Y la velocidad resultante es con una raíz cuadrada. Le decimos raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Entonces la velocidad resultante es igual
La velocidad en X es 118.82 al cuadrado. Más la velocidad en Y, como tiene un signo negativo, lo voy a escribir entre paréntesis. Es 14.7 al cuadrado también. Primero, resuelvo ahí esas potencias. Entonces, 118.82 al cuadrado. Eso da como resultado 14.118.19 más, y ahora, lo colocamos aquí entre paréntesis, y es que si ustedes lo colocan así en su calculadora entre paréntesis, menos 14.7, se cierra el paréntesis y luego se eleva al cuadrado, se van a dar cuenta que ese valor sale positivo. Y es que es una regla general para el exponente cuadrado. Ya sea un número positivo o un número negativo que se eleva al exponente 2, el resultado siempre es positivo, ¿sí? Pero en la calculadora, cuando elevamos un número negativo, se debe de colocar entre paréntesis. Si ustedes no lo colocan entre paréntesis, la respuesta les va a dar negativa, ¿sí? Eso es porque el paréntesis le dice a la calculadora que también debe elevar ese signo, ¿sí? Si no se coloca, la calculadora entiende que solo se eleva el número y el signo se copia, ya que es una de las reglas matemáticas. Entonces, ahora ahí hacemos esa suma. Es 14.118.19 más 216.09. Y eso nos da 14.334.28. muy bien, 14.344, dijiste, ¿verdad? 34. 14.334.28. Muy bien. Y por último se le saca la raíz. Le sacamos la raíz a ese número. $119.73. Muy bien, 119.73. Como ya se le sacó la raíz ahí, ya no se vuelve a colocar la raíz, ya solamente resulta. Entonces ahí la velocidad vemos de que es de 119.73 metros sobre segundo. Ahora, como la velocidad resultante es un vector, se debe calcular el ángulo. Y eso lo hacemos con tangente menos 1 de la velocidad en Y dividido la velocidad en X. Entonces decimos ahí, el ángulo es tangente menos 1, velocidad en Y menos 14.7, dividido y la velocidad en X 118.82. Es ahí. Entonces, tangente menos 1. Bueno, aquí ya de una vez se hace ese procedimiento. Entonces, shift, tangente, entre paréntesis se coloca menos 14.7 dividido 118.82. Se cierra paréntesis y se da igual. Cuando veas el nuevo empaque de sopas. Y ahí da como resultado menos 7.05. Muy bien. Ahora, de la misma manera, esta sale negativa.
Gracias. Y esto se debe a que el ángulo se está midiendo de la parte de arriba hacia abajo. Si nosotros quisiéramos un ángulo positivo, se tendría que medir de la parte de abajo, digamos, del suelo hacia arriba. ¿Y cómo encontramos ese ángulo? Es bien sencillo. Solo a 90 le restamos el ángulo que encontramos, 7.05. Y ahí sale 82.95. Ese sería el ángulo medido desde el suelo hacia arriba. Este también es válido, no hay ningún problema, ¿sí? Pero es para que ustedes también entiendan por qué los signos, ¿verdad? ¿Qué significan los signos? Muy bien. Entonces, ahí estamos, chicos. ¿Ves? Así estamos terminando la clase de física.